Agradecemos que esté esta mañana aquí en el estudio el doctor Luis Clemente Jiménez Botello, profesor de la carrera de Medicina de la Escuela de Ciencias para la Vida del TEC de Monterrey, para hablarnos de una disciplina que tiene una gran importancia para el bienestar de los seres humanos, el bienestar físico, pero sobre todo mental, doctor. Muchas gracias por estar aquí y hablarnos de lo que es la neurociencia. Sí, las neurociencias es un conjunto de disciplinas muy importantes. Nos permite conocernos más como humanos, o sea, nos permite conocer quiénes somos, nuestras emociones, cómo hablamos, cómo razonamos, cómo recordamos, cómo planeamos incluso el futuro. ¿Y en qué proceso, en qué etapa de estos estudios nos encontramos? Encontramos al inicio del camino. El cerebro es un vasto territorio que apenas estamos empezando a conocer. Aunque tenemos 100 años ya con un estudio formal, ordenado y todo, hay más de 5.000 años de historia desde que los egipcios dibujaban a un halcón representando el cerebro. Entonces, conocemos poco de ese territorio, pero creo que es importante empezar a conocerlo más para conocernos a nosotros mismos. Doctor, hoy sabemos, por ejemplo, o hemos leído al respecto, de que nuestro cerebro es prácticamente el que rige, pues no sé si decirlo así, todo absolutamente nuestra vida. Las emociones, la salud, muchas cosas. Por supuesto, nuestro estado anímico tiene que ver obviamente con nuestro estado funcional del sistema inmune. Si el sistema inmune está bajo, nos enfermamos de todo, las infecciones, los problemas de neoplasias, me refiero a cáncer, el funcionamiento de nuestros intestinos, nuestro corazón, nuestros pulmones. Muchas de las cosas que vemos, incluso en procesos degenerativos mentales, tiene que ver con nuestro estado del cerebro en cuanto a neuroinmunoendocrinología. ¿La gente qué tiene que hacer para tener un cerebro sano? Primero que nada, usarlo, ¿no? Me refiero a esto, en nuestra vida se vuelve rutina, el ejercicio mental y el reto intelectual es pobre. Entonces sí necesitamos hacer trabajo intelectual, leer, hacer cálculos, analizar pinturas, ver cosas diferentes, me refiero a paisajes, poder hacer el reto de estar discutiendo un libro o platicar simplemente opiniones. ¿Qué pensamos de algo distinto a nuestra realidad que esté fuera de lo que vemos obviamente en el día a día? Tratar de hacer ese pequeño esfuerzo de darle un poquito más de estímulo. Ahora, mucho también se dice, y aquí la duda, doctor, las emociones afectan nuestro cerebro o nuestro cerebro no se adapta a las emociones, o qué sucede en ese tránsito, porque ahí está como la discusión y probablemente hasta el apasionamiento sobre lo que es el cerebro y lo que rige. El tema es bastante complejo, es que el problema no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo reaccionamos a lo que sucede a nuestro alrededor. Hay quien se vuelve más aprensivo a las cosas más simples y hay quien no les da importancia y se dedica a vivir la vida y ser feliz, pero eso nos cuesta mucho trabajo. Entonces, yo creo que es importante nuestra escala de valores, nuestro funcionamiento, nuestro apego y demás cosas, y eso entra en la parte psíquica, en la parte emocional. Por un lado, comentaba que el trabajar el cerebro, hacerlo funcionar es importante, pero por ejemplo, factores como la alimentación o como los malos hábitos, ¿cómo influyen en la buena salud del cerebro? Por supuesto, acaba de darle al punto. O sea, un cerebro necesita, primero que nada, mantenerse bien hidratado y mantenerse bien nutrido. Y no solamente me refiero a harinas, me refiero también a minerales, me refiero también a proteínas. Necesitamos, obviamente, que nuestro cerebro se mantenga bien nutrido, pero primero tiene que estar nutrido el cuerpo. Y esto me lleva a que en los programas de alimentación y nutrición tienen que empezar desde la infancia, sí, pero también desde antes, desde inútero. La desnutrición in útero me va a afectar seriamente el desarrollo cerebral del niño y del futuro adulto. Y en ese sentido, por ejemplo, hacer ejercicio físico también ayuda a reactivar los neuroquímicos o los neurotransmisores del cerebro, ¿verdad, doctor? Por supuesto, y es que aparte mejora la circulación de todo, pero además nos permite desconectarnos un poquito del mundo en el cual nos metemos todos los días, en el trabajo, el estrés y demás cosas. Y en ese pequeño momento, esos minutos, 20, 15, media hora que hacemos cualquier tipo de ejercicio, nos desconectamos y hacemos ese ejercicio que se llama introspección. Y empezamos a pensar en nuestras cosas un poquito despegados del mundo. Ahora bien, doctor, usted que estudia la neurociencia, comentaba al inicio de esta entrevista que falta muchísimo camino por recorrer. Me imagino como cuando el hombre llegó a la luna, ¿no? Son procesos científicos impresionantes. ¿Cuáles son los caminos que siguen? Actualmente pensamos en llegar a Marte. En referencia a la mente, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que cada quien siga haciendo lo que le apasione.
¿Por qué? Hay más de 40.000 científicos registrados a nivel mundial que están haciendo cada quien lo que más les gusta. Y es que el cerebro da para mucho en la parte de cómo funciona desde una pequeña neurona, sus membranas y demás, cómo se comunica con otras hasta los circuitos más complejos. Y hay quien entra en la parte de depresión, hay quien entra por la parte del Alzheimer, hay quien entra por la parte de trastornos motores, quien entra por la parte endocrina. Entonces yo creo que tenemos neurociencia para años. Y si lo vemos como un planeta, esto es como un universo, o sea, es grandísimo. Afortunadamente tenemos tiempo para seguirlo haciendo, ya tenemos las personas que lo quieren hacer, o sea, es un tema que vamos a seguir trabajando el resto de los años. A ver, explíqueme, doctor, ¿hay límites para aprender, por ejemplo? No, ninguno, no hay límites para aprender. Nos creemos esto, o sea, la edad no tiene mucho que ver. Los niños aprenden mejor porque están conociendo el mundo como lo nuevo, como lo que nunca han visto. En toda mi vida no he visto esto. Sorprendiera que lo dijera un niño de 5 o 6 años. Y es cierto, nos dejamos de sorprender porque dejamos de investigar, dejamos de leer, dejamos de buscar y nos adaptamos a realidades. Es decir, bueno, es que es así, pero nunca nos preguntamos por qué. No, pues ahí está una buena noticia para todos nosotros, sobre todo leer, ocupar la mente en cosas positivas que enriquezcan al ser humano, doctor. Es algo imprescindible para mantener la salud de nuestro cerebro. Por supuesto, necesitamos seguir leyendo, necesitamos seguir siendo críticos, necesitamos proponer y seguirnos preguntando siempre, ¿y por qué? Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos que haya estado en México al Día, profesor de la carrera de Medicina de la Escuela de Ciencias para la Vida del TEC de Monterrey. Gracias por su presencia.